Bueno, hermanos, muchísimas gracias por la invitación y bueno, muchas gracias por las oraciones que han elevado al Señor durante este tiempo de convalecencia, tanto de mi señora como mío, de esta prueba que nos tocó pasar, una prueba dura, pero la verdad, mirando hacia atrás y ver la mano del Señor y las muchas iglesias que oraron y ustedes, y la verdad es un motivo de agradecimiento y poder estar acá es una bendición, una alegría, un gozo muy grande. Hoy nos toca orar, ¿no es cierto?, por Gabriel, estamos orando igual que ustedes para que se restablezca pronto y así por muchos hermanos. Vamos enterando que están atravesando por momentos difíciles en esta pandemia, así que seguimos orando y confiando en el Señor. Gracias por la invitación, gracias por las oraciones, lo llevamos siempre en el corazón y bueno, nunca haremos todas las gracias pertinentes, ¿no? Cada vez que podamos les agradecemos infinitamente. Yo quería compartir en esta noche con ustedes en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, el mensaje a la primera carta de la iglesia de Éfeso, una carta muy conocida. Vamos a leerla y a hacer algunas consideraciones en esta noche para cada uno de nosotros. Apocalipsis 2.1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Que el Señor bendiga su palabra y que en la meditación que podamos tener esta noche el Señor nos hable y podamos ser de alguna manera motivados, ¿no es cierto?, para ir creciendo cada vez más en las cosas del Señor. El mensaje a la iglesia de Éfeso. El libro de Apocalipsis se puede dividir en 3 partes, así lo ven muchos teólogos, ¿no es cierto?, y se afirman en el versículo 19, dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Estas 3 divisiones serían el pasado, el presente y el futuro. El pasado sería las cosas que has visto, ¿no es cierto?, en esa revelación que Juan tuvo. El presente, las cosas que son, y el futuro sería las cosas que han de ser después de estas. Si nosotros quisiéramos como introducción tener un panorama del Apocalipsis, este es el versículo que nos habla del pasado, del presente y del futuro. Sin duda, todo esto es para nosotros, para el tiempo de la humanidad, es decir, el pasado, presente y futuro de los seres humanos. Para Dios no hay tiempo, Él es eterno. Es decir, este concepto del tiempo, que se dicen que es muy humano, es para que nosotros podamos entender. Nosotros tenemos el concepto de un pasado, de un presente y de un futuro, pero Dios, que no tiene tiempo, que es eterno, para Él todas las cosas, ¿no es cierto?, son un eterno presente, pero para nosotros no es así, y por eso este versículo nos da un poco el panorama. El pasado va del capítulo 1 hasta finalizar, el presente va del capítulo 2 al 3 inclusive, y el futuro va del capítulo 4 al final del Apocalipsis incluido, ¿no es cierto? Es decir, podemos ver
un orden en todo el libro que nos hace pensar en estas tres partes. El mensaje a las iglesias, que son 7, ¿no es cierto?, el número perfecto, es el tiempo presente. Es decir, la carta que fue escrita a Éfeso y a todas las demás estarían hablando un poco del tiempo presente. Las iglesias son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Hay una carta a cada una de ellas. Estas fueron iglesias existentes, ¿no es cierto?, en su tiempo, reales, a quien el Señor le envía una carta a cada una de ellas. Pero también se cree que estas iglesias forman el período de toda la iglesia. Es decir, cada una de ellas marca un tiempo en la historia de la iglesia universal de todos los tiempos. Cuando digo universal me refiero a la iglesia de Jesucristo y no a la que muchas veces tenemos por noticia, ¿no?, que es como un grupo, una secta. Desde el primer creyente en Pentecostés hasta el último creyente cuando se produzca el arrebatamiento, podemos decir que toda esa iglesia universal de la que estamos hablando estaría abarcada por estas 7 iglesias, que fueron reales, existieron, fueron contemporáneas de la época en que leemos, pero de alguna manera están representando los tiempos de toda la iglesia universal. De manera que se dice que la iglesia en Éfeso marca el tiempo de la era apostólica, ¿no es cierto? Éfeso quiere decir amado, relajación o deseable. La segunda iglesia es Esmirna, que quiere decir mirra o amargura, y marcaría el tiempo de los emperadores romanos, ¿no es cierto?, que hubo, como vemos en la historia, que precedieron a Constantino, o sea, de Constantino para atrás. La tercera es Pérgamo, que quiere decir torre alta o enteramente casado. Históricamente sería el tiempo de Constantino. La cuarta iglesia Tiatira, que quiere decir sacrificio perpetuo u ofrenda continua. Se toma como el tiempo de la iglesia papal. Su reinado incluye la Edad Media. La quinta sería Sardis, que quiere decir los evadidos o renovación, sería el tiempo después de la Reforma. La sexta sería Filadelfia, que quiere decir amor fraternal. Se la considera como la iglesia del principio del siglo XIX, donde hubo un despertar evangélico por la obra misionera, la verdad acerca de la iglesia y de la venida del Señor Jesús. Y por último, la séptima, la Odisea, que quiere decir la gente reina o el juicio de la gente. Sería la de este tiempo antes del regreso del Señor. Esto obviamente es a grandes rasgos, como para que nosotros podamos tener un panorama en forma de introducción a lo que es el libro de Apocalipsis y a esta carta que nos va a ocupar en esta noche. A cada una de ellas el Señor le va a decir algo. A Éfeso, que dejó el primer amor, a Esmirna, que el Señor les acompañará en sus persecuciones, a Pérgamo, que tenía hombres con enseñanza falsa tolerada, a Tiatira, que crecía en obras, pero toleraba enseñanza impura, a Sardis, que era una iglesia de profesión sin vida, a Filadelfia, que era una iglesia fiel, para ella no hay reproche, a la Odisea, que era tibia, que no era ni fría ni caliente, por eso dice, por tanto te vomitaré de mi boca, ¿no es cierto? Y es increíble porque esta representa la iglesia última, o sea, el tiempo nuestro, podríamos decir, y donde está de alguna manera realzada la intervención del hombre, de las personas, el reino del hombre. Fíjense que el Señor está afuera y le dice, el que oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es decir, cómo el Señor queda fuera en medio de todo lo que ellos hacían y programaban. Se dice que es el tiempo actual, ¿no? Así vemos como la mirada exhaustiva del Señor muestra y desnuda a cada una de ellas. Cada iglesia, el Señor era consciente y sabía muy bien qué era lo que tenía, bueno y malo, qué era de lo que padecía
y qué es lo que el Señor le reclamaba. El contexto de Éfeso era sin duda adverso a la iglesia como en nuestros días. El mundo es adverso a nuestra iglesia local, ¿no es cierto? Es decir, Éfeso era una ciudad importante, había en ella mucha actividad económica, tenía un puerto muy preponderante, había allí mucha actividad y la verdad que todo eso, junto con la idolatría, el paganismo, todo aquello que estaba en la ciudad, era adverso a la iglesia local en ese lugar. Igual que en los días de hoy, hermanos. Por eso, cuando vemos la carta a Éfeso y en cada una de las cartas a cada una de las iglesias, tenemos una enseñanza personal, una enseñanza general, pero algo que es actual para cada uno de nosotros, que tenemos que estar en permanente vigilancia de lo que quiso decir el Señor a la iglesia y qué me quiere decir el Señor a mí. Vamos a ver tres cosas en la iglesia de Éfeso que yo quisiera compartir con ustedes. Es verdad que hay muchas más, cada uno que ha estudiado esto puede sacar muchas más cosas, pero yo quisiera, por amor al tiempo, hablar de tres cosas solamente. En primer lugar, la presencia de Dios en medio de ella. En segundo lugar, la pérdida del primer amor, que es el reclamo que el Señor le hace. Y en tercer lugar, el oído atento a la voz del Espíritu. La importancia de estas tres cosas es algo que yo debo ver en mi vida, en mi iglesia, en mi congregación y en la iglesia en general, que es la iglesia de Cristo. Es notable que la revelación, según Apocalipsis, fue para los siervos, hermanos. Si nosotros leemos el comienzo, el Apocalipsis fue creado para los siervos. Por eso muchos no lo entienden. Si nosotros vemos el versículo 1, fíjense que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel, su siervo Juan. Juan estaba desterrado en la isla de Patmos por causa del testimonio. El Señor se le revela y le da esta profecía a Juan para que él pueda escribir y así que este libro maravilloso llegue hasta nosotros y podamos ver lo importante que era. Luego nos dice que hay una bienaventuranza, el que lee y los que oyen y guardan las palabras de esta profecía. Es decir, hacemos bien en estar mirando la profecía. Nosotros en la iglesia vimos las 7 iglesias y vimos todo el tiempo la tribulación, y es muy grande el tiempo que el Apocalipsis dedica a la tribulación, ¿cierto? Allí, a partir del capítulo 4 hasta bien adelante, está mostrando todo el tiempo de la tribulación y muchas cosas que yo no entendía y que pienso que a todos nos pasó, que confundíamos, ¿no es cierto?, algunos textos. Poder ubicarlos bien es tomar el Apocalipsis, verlo con todos los libros de la Biblia, ¿no es cierto?, que hablan de ese tiempo y formar esa pintura hermosa del fin de los tiempos, de lo que va a ocurrir. Básicamente el Apocalipsis fue para los siervos de Dios, fue con un propósito, y es que Israel, cuando Dios derrama su ira, Israel pueda volver al Señor y reconocer al Mesías, a ese Jesús que murió en la cruz para darnos la dicha y el bien, es el mismo que estaba anunciado y que ellos esperan como el Mesías. Es decir, el propósito de la tribulación va a ser que Dios va a descargar su ira. No es la ira de los hombres, no es la ira de Satanás, sino es la ira de Dios, ¿no es cierto?, acumulada durante tanto tiempo. Dios, decía allí Pablo, ¿no es cierto?, en Hechos de los Apóstoles, dice, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan por cuanto Él va a juzgar un día a toda la humanidad. Y este tiempo de la tribulación va a hacer que la ira de Dios sea derramada sobre este mundo cual nunca lo hubo. La madre de todas las guerras, allí en Armagedón, todo el conflicto mundial que va a haber y toda la hecatombe en todo tipo de manifestación, ¿no es cierto?, tanto climática como pestes, hambre, de todo tipo,
va a ser la ira de Dios derramada sobre el género humano porque le ha dado la espalda a Dios y nunca lo reconoció. ¿No es cierto? Entonces el propósito es derramar la ira de Dios y el propósito es que su pueblo Israel, ¿no es cierto?, que un día le dejó, pueda volver al Señor y así reconocer a Cristo. Sí. La iglesia en general, ¿no es cierto?, no va a estar. La iglesia es arrebatada y no va a pasar por esa hora terrible de la tribulación, ¿no es cierto? Y después vendrá el Señor con la iglesia, establecerá el reinado de 1000 años y después viene el juicio final, la resurrección de todos los inconversos y luego el estado eterno. Es decir, Apocalipsis es el único libro, ¿no es cierto?, de todos los que puede haber en el mundo que nos revela el final de todos los tiempos. Es decir, Apocalipsis, junto con otras escrituras que hablan de ese tiempo, ¿no?, es el único que nos puede decir qué es lo que va a pasar y hacia dónde vamos. Por eso dice, el que lee, el que oye y el que guarda esta profecía es bienaventurado. Y nosotros, hermanos, creo que hacemos bien en estar siempre meditando en ella. Con respecto al primer punto, vemos el versículo 13, capítulo 1, verso 13, dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y el verso 20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros de oro que has visto son las 7 iglesias. Es decir, estamos viendo la presencia de Dios en medio de ella. Y aquí el capítulo 1 nos dice que es el Señor que está en medio de las iglesias, de esas 7 que representan en sí toda la iglesia de todos los tiempos. Siempre ha estado el Señor en medio de ella. Por eso dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. Hermanos, esto para cada uno de nosotros es un gran privilegio, escuchar la voz de Dios, pero es una gran responsabilidad también. Dios no habla en vano. Dios nos dice, nos habla, nos advierte, todo para nuestro bien, pero nuestra decisión, nuestra responsabilidad es obedecerlo o no. Muchas veces, si nos preguntan, todos queremos obedecer, ¿no es cierto? Y decimos sí, a la palabra del Señor, decimos amén. Pero ¿cuántas veces en nuestro diario vivir, a veces pasa que pareciera que no hemos oído o que no estamos guardando aquello que el Señor quiere? Por eso, la pregunta sería, ¿nos damos cuenta nosotros en cada reunión que el Señor está presente, que Él dirige todas las cosas, que Él se pasea en medio de nosotros y nos ve, y ve lo que cada uno de nosotros hacemos? Buscamos estar en condiciones ya que Él va a estar presente. ¿Cuántas veces, no es cierto, ahora que estamos en esta pandemia tan dura, tan difícil, ¿no? Estamos a través de este medio, ha estrechado muchos vínculos, ¿no? Porque nos hemos relacionado con hermanos que a lo mejor de otra manera no veíamos. Me refiero a iglesias y lugares que a lo mejor no accedíamos. Pero la realidad es que extrañamos las reuniones presenciales, ¿no? Pero la pregunta es, ¿nos damos cuenta de que en esas reuniones el Señor está en medio nuestro, también en esta, cada vez que nos reunimos a su nombre? ¿Tomamos conciencia de esta verdad? Es decir, la presencia de Dios en medio de ella es lo que hace que no sea una religión, es lo que hace que no sea una secta, que no sea un grupo, ¿no es cierto?, de lo cual se lo puede llamar de distintas maneras, sino hace que estemos congregados al nombre de Él y que nuestro obrar tenga sentido.
decir, el hecho de que nos reunamos para hacer algo tiene mucho sentido porque el Señor es. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántas veces vamos a la reunión? Porque bueno, se nos hizo una rutina, se nos hizo un formato y lo cumplimos como cumplimos tantas cosas en la vida. Vamos a trabajar, tenemos horarios para comer, para dormir, para hacer tantas cosas. Lo tenemos todo muy bien hilvanado y adecuadamente en cada cosa según cada uno vive, ¿no? Pero el hecho de que yo esté en un lugar donde la presencia de Dios está, no es algo común, es algo maravilloso y es algo que tengo que aprender a honrar. Voy a congregarme con mis hermanos porque está el Señor. Y eso es lo que hace la diferencia entre una religión y los que somos verdaderamente creyentes. Es decir, nos damos cuenta que no estamos en algo que sea armado y que, bueno, tenemos que cumplir, si no voy, ¿qué dirá el pastor?, ¿no es cierto? Sino que es el motivo que me lleva allí, es la presencia de Dios. Claro que Él está conmigo, está contigo en todo momento, en todo lugar, pero cuando nos reunimos al nombre del Señor, tiene la significación de que el Señor está en medio como iglesia, como un grupo de personas, ¿no es cierto?, que se reúnen al nombre del Señor. Y todos sabemos, ¿no es cierto?, que según el anfitrión al cual vamos, así nos comportamos y así nos vestimos y así nos preparamos, ¿no? Si nosotros supiéramos que el Señor nos está esperando cada vez que llegamos, que la importancia de estar en tiempo, en hora y estar en condiciones es porque Él está, no es por el pastor, no es por lo que me van a decir o cómo voy a figurar, sino es porque el Señor está. Por eso la presencia de Dios en medio de la iglesia tenemos que realzarla, subrayarla y darnos cuenta lo importante que es. Y quería hacer una reflexión con respecto a esto. Él estuvo en la reunión última que yo estuve, pero mañana será otra y Él volverá a estar. Y tiene que tener para mí la motivación de que me voy a encontrar con el Señor. Claro, ya estuve en la otra reunión y Él estuvo, pero ya pasó. En esta nueva reunión es un nuevo encuentro con el Señor. ¿Qué es lo que Él me va a decir? ¿Qué es lo que Él quiere de mí? ¿Qué es lo que Él aprueba de mí? ¿Qué es lo que Él va a hacer? ¿Cómo me va a bendecir? A veces pienso, yo me acuerdo, miren, hace muchos años estuve en una reunión que nunca la pude olvidar y cada tanto siempre viene a mí. Lo que allí escuché, lo que allí se dijo, es una iglesia a la cual prácticamente no voy ahora actualmente, ¿no es cierto? Es cerca de mi casa y fue increíble cómo el Señor me habló y cómo eso quedó impregnado en mi vida y cómo tuvo sentido por la vida que yo viví. Es decir, fue un encuentro donde el Señor me quiso decir algo. Todos diríamos una reunión más, ¿no es cierto? Sí, pero allí el Señor me quiso decir algo. Y de cómo yo haya entendido y de cómo yo haya vivido, si guardé o no guardé lo que allí escuché, de eso daré cuenta. Y así con cada reunión, el Señor está. No podemos decir, no sabía o qué sé yo, no me pareció. No. No tenemos que pensar en el sentido, sino estar en la actitud, en la dependencia de que el Señor está. Yo me fui a reunir al nombre de Él y el Señor sin duda me va a hablar. Pasamos al segundo punto, la pérdida del primer amor. Con respecto al segundo punto, ellos tenían muchas cosas buenas, ya que el Señor las menciona, pero habían dejado el primer amor. ¿Qué es esto? ¿Qué quiso decir el Señor con esto? Habían aprendido a hacer cosas del Señor sin tenerle en cuenta, sin darse cuenta que Él estaba, tenerle en primer lugar como el afecto, el amor genuino de ellos hacia Él, no amar más las cosas que a Él, ¿no es cierto? Juan 15:4, el Señor dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Es decir, una realidad tan firme, tan
diríamos, importante, que él dice, permaneced en mí. Es decir, todos sabemos la importancia de guardar los mandamientos, de obedecerlos, eso es muy importante. Pero él dice, permaneced en mí, como si fuera aún más elevado, ¿no es cierto? Juan 14, 20 y 21 también dice, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es decir, comunión. Y eso, hermanos, es la vida del cristiano. La vida del cristiano la hemos reducido un poco a una simpleza. Bueno, trabajo, hago esto, hago lo otro, y tal día voy a la reunión. Y pierdo de vista lo que es ir a la reunión. Y pierdo de vista lo que el Señor quiere, que es esa plena comunión. Estar en Él es pensar, sentir, obedecer, amarle por sobre todo. Estar en Él. ¿Se acuerdan esa frase tan famosa? Que decía, bueno, uno se pone de novio y se va a casar, ¿no es cierto? Y había una frase muy famosa, dice, que sea en el Señor. Claro, él era cristiano, ella también, como dice la Biblia, no os unáis en yugo desigual, ¿no es cierto? Pero había hermanos que decían, que sea en el Señor. Y eso parecía como una clave muy importante. Yo me puedo unir en matrimonio con una chica cristiana y hago muy bien, pero es en el Señor. Es decir, yo voy a las reuniones y hago muy bien, pero es en el Señor, en una comunión plena con Él. Cuando voy y me siento y voy a escuchar al hermano que habla, miro si habló bien, si tiene un lindo léxico, si realmente me llega, o lo tomo como que es el mensaje del Señor y lo veo a Él. Todos caemos en eso, hermanos, y yo no lo estoy criticando, simplemente digo que a veces perdemos el enfoque de pensar que es el Señor el que está hablando. Por eso el hermano se prepara, los hermanos oran, para que lo que vaya a decir sea lo que realmente el Señor quiere que yo tenga. Es decir, es muy importante no perder el primer amor. ¿Qué hacían los de Éfeso? Ellos hacían muchas cosas que están muy bien. El Señor le dice, han trabajado arduamente por amor de mi nombre, han tenido paciencia, han sufrido, está muy bien, pero ¿cómo lo hicieron? Dejando el primer amor. ¿Y qué significa? Lo hicieron por las cosas en sí, no teniéndome a mí presente. Quizás sí lo mencionaban, pero no estaba el Señor como el asunto preferente de todo lo que hacían. Ustedes se acuerdan las dos hermanas de Lázaro, María y Marta, ¿no es cierto? María fue y se arrodilló a los pies del Señor y le escuchaba. Y la hermana dice, Señor, ¿no te da cuidado que me deje servir sola? Que me ayude. Y el Señor que le dice, ella eligió la mejor parte, la cual no le será quita. Hay tiempo, hermanos, para hacer todo, pero el tiempo de la comunión con el Señor es un tiempo que no debo perder. Porque si no, voy a hacer cosas, hasta inclusive voy a amar esas cosas que hago y pierdo de vista al Señor. Por eso siempre se dice, ¿no es cierto?, que el Señor es más importante que las cosas que hago para Él. Es decir, la atención de mi ser con espíritu, alma y cuerpo tiene que ser el Señor y no las cosas que hago para Él, sino el Señor. Y eso es lo que quería significar, que ellos hacían mucho y lo hacían bien. Dice, ustedes han demostrado que hay gente entre ustedes que no es correcta, a los que se llaman y se dicen apóstoles y no lo son, y ustedes los han descubierto, qué meritorio, ¿no? Y han trabajado y han padecido y han trabajado arduamente, no solo que trabajaron, sino que dice arduamente. Pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer. Es decir, lo has hecho sin la consideración mía. Y eso era lo que yo te conté. Dice, por tanto, recuerda dónde has caído. Es decir, como dando a entender, mira para atrás y fíjate bien. Y a partir de ahí, arrepiéntete y haz las primeras obras. Es decir, comienza a trabajar de una manera distinta.
No es lo importante todo lo que haces, sino para quién lo haces. No es lo importante si te ven, lo importante es que Él lo apruebe. Lo mucho o lo poco que haga, en secreto o públicamente, lo importante es que su mirada de fuego, como dice ahí en el capítulo 1, que todo lo ve, todo lo examina, no se pierda, que tenga un valor delante de Él. Y nosotros en este tiempo nos hemos acostumbrado a acomodarnos a muchas cosas que se ven en el mundo, en las empresas, el famoso lobby, el estar de alguna manera imbuidos de esas cosas, muchas veces sin querer lo llevamos a la iglesia. Y empezamos a trabajar y a hacer cosas sin tener en cuenta que el primer amor es, Señor, lo que tú me das que yo haga, que lo pueda hacer, pero que lo pueda hacer bien, y que sea para tu gloria, no para mi beneplácito o para que mi vida esté dedicada a eso, cuando mi vida tiene que estar dedicada a Él, permanecer en mí. Sin mí nada podéis hacer. En otras palabras, harán mucho y no servirá nada. Mas si hacen algo, aunque sea poco, en mí, será terrible, será maravilloso. Y pasamos al último punto, hermanos. En tercer lugar, nos habla de tener un oído, ¿no es cierto?, atento para escuchar la voz del Espíritu. Miren, una vez escuché, el creyente es el hombre más privilegiado en la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios, por medio de su Espíritu, está en él. De tal manera que el Espíritu nos puede comunicar las cosas que al mundo que no tiene el Espíritu les es privado. Ahora, ¿cuántas veces por no escuchar la voz del Espíritu, y no hablo de una voz audible, sino dejar que en nuestro interior el Espíritu nos hable y nos dé la confirmación, la certidumbre de cosas, ¿no es cierto?, podemos estar confiados. Y muchas veces estamos en ansiosa perplejidad porque no escuchamos. Y entonces no sabemos qué es lo que Dios opina, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios desea. Y entonces somos una suerte de, bueno, a ver qué pasa. Cuando realmente tenemos que estar confiados siempre en el Señor, escuchando su voz para hacer lo oportunamente adecuado, lo que corresponde. Fíjense, escuchar al Señor, qué importante es en la iglesia, pero también en lo personal. ¿No es cierto? Cuando dejamos de escuchar, perdemos el rumbo. Es decir, hay tantas posibilidades para tantas cosas. ¿Se acuerdan que dijo Salomón? Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuando nosotros nos ponemos a conversar, a escuchar, ¿cuántos caminos? ¿Cuántas posibilidades? Bueno, ¿cuál es la mejor? Y mira, a mí me parece esto, lo otro. Y a lo mejor el Señor está diciendo, anda por acá. Y yo estoy evaluando por dónde puedo ir y voy por allá. Pero tengo que ir por acá. Esto no es ponerme un gorro, no escuchar a nadie, solamente que el Señor me va a resbalar. No, no. En el consejo y en la multitud de pensamientos y de consejos está la sabiduría. No hay duda. Pero hermanos, no olvidemos que la unción, el Espíritu que Él puso, dice, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. El otro consolador es el tiempo de la iglesia, es el tiempo donde el Espíritu está. Y el Espíritu no es lo que a veces se proclaman, ¿no es cierto?, milagros y cosas exacerbadas. No, el Espíritu es lo que Dios puso en ti y en mí, con los cuales nos ha sellado para el día de la redención final. Cuando Él nos venga a buscar y nos transforme, los sellados, los que son de Cristo, los que tienen el Espíritu, irán con Él. Pero en el diario andar, en el vivir, en esta transición hasta que Él venga, es el Espíritu que nos va a dar esa certidumbre, esa confianza, esa templanza, ese fruto del Espíritu y todo aquello que necesitamos. Por eso, que podamos ir a la iglesia diciendo, ¿qué me va a decir hoy el Señor? Que pueda salir de la iglesia y que pueda decir, el Señor me ha hablado. Que pueda decir, bueno, ahora sé lo que tengo que hacer.
porque leo su palabra, porque oro, porque congrego, porque cada vez que voy siento la presencia del Señor, no pierdo el primer amor y escucho la voz del Espíritu y busco que mi vida no sea una regla de cosas, sino lo que el Señor quiere que haga. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y después le dijo, ¿qué quieres que haga? Escucho la voz. Escuchó lo que el Señor quería que él hiciera. Siempre digo, en la Biblia tenemos toda la voluntad de Dios, ¿no es cierto? No hay nada que agregar ni que quitar, allí está todo. Pero en el diario vivir de cada uno de nosotros hay decisiones que en la Biblia no están, aunque tenemos cosas que nos inducen a lo que debe ser. Pero, por ejemplo, qué carrera seguir, qué trabajo hacer, qué decisión tomar. No lo vamos a encontrar en la Biblia, aunque en la Biblia sí tenemos guías como para que tomemos la mejor decisión. Pero qué lindo que cuando tenemos la convicción dentro, por medio del Espíritu, de que tenemos que hacer tal o cual cosa. Así pasaba con biografías de misioneros, que a lo mejor iban a un lugar y tenían toda una adversidad, y ellos estaban firmes en que el Señor les había encargado eso y que lo tenían que hacer, y fue así como en muchas páginas se encuentran como barcos que estaban casi detenidos por una niebla, de repente la niebla se fue y pudieron avanzar porque el siervo que estaba allí tenía la convicción de que él tenía que llegar en tanto tiempo. Entonces el capitán, que había decidido parar el barco y no seguir con esa niebla, tuvo que seguir porque aquel hombre de fe le demostró que esa era la voluntad de Dios. La niebla se fue y él avanzó con el barco. Pero esa convicción, esa seguridad, ¿no es cierto? Que no sea una locura, que no sea un delirio nuestro, sino que sea la voz del Espíritu a la cual nosotros obedecemos, es lo que a veces, hermanos, nos falta para que nuestra iglesia no sea como la Odisea, ¿no es cierto? Donde reinaba la gente, donde era el juicio humano, donde era la mentalidad lo que gobernaba todo. Y así estaba, ¿no es cierto? Una iglesia que termina con una apostasía. Los que habrían de ser creyentes iban a ser sacados de ahí. Y muchas personas que hoy están en la iglesia quedarán, no irán en el arrebatamiento. Y quedarán y mantendrán forma, pero no son Cristo, como nunca les ha amanecido. Yo quería compartir las tres cosas, hermanos. Que cada uno de nosotros tengamos en cuenta la presencia de Dios en medio de ella, en medio de la iglesia, de la congregación, la pérdida del primer amor, que es a lo mejor lo que todos adolecemos, y el oído atento a la voz del Espíritu. Es la forma de vencer. ¿Vieron cómo termina? Dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. A las 7 iglesias se le dice al que venciere, al que venciere. ¿Ustedes creen que no está la posibilidad de vencer? No lo hubiese dicho. Lo dijo porque está la posibilidad de que venciere. Que el Señor nos bendiga para que cada uno de nosotros podamos ser vencedores, no quizás en aquello a lo que estamos acostumbrados, sino ser vencedores en cada día. Hoy escuché la voz de Dios, hoy lo voy a hacer. Mañana, no sé, soy débil, soy humano, soy flaco. Tengo que velar en oración, tengo que pedirle al Señor. Quizás nadie tenga una vida llena del Espíritu las 24 horas, ¿no? El Espíritu está en nosotros y no se va, pero la plenitud para estar atento a la guía del Señor, nadie la tiene las 24 horas. Siempre en algún momento por causa nos desconectamos. La mayor parte del tiempo, diría yo, y a veces así no. Pero cuando pensamos que es posible, ¿no es cierto? El Señor, quizás podamos pensar en aquel huerto del Edén, cuando el Señor privó de la capacidad de comer del árbol de la vida. Él abrirá las puertas para que nosotros podamos tener cada día vida nueva.
cada día un formato nuevo. ¿Cuántas cosas haríamos si el Señor nos guiara y fuéramos obedientes? Cosas que a lo mejor ni imaginamos. Que el Señor nos bendiga, hermanos, que estos momentos nos puedan servir de meditación y que podamos pensar y decir, Señor, quizás anduve mucho tiempo dejando el primer amor. Ayúdame a recuperarlo y a estar más cerca de él. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias, hermanos, y que el Señor les colme de bendición.